Segunda de Corintios 5:17. Y con un amén inmediatamente leemos. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Amén. El tema que le he puesto a esta prédica es, o esta exhortación de la palabra es, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y es un mensaje que quizás muchas veces lo hemos escuchado, es una palabra que es muy conocida para nosotros. Yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir que esa palabra, esa escritura, no, esa porción de la palabra no la haya escuchado. Pero a veces solamente no es escuchar la palabra, sino escudriñarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Hay muchas palabras también, muchos versículos que son semejantes en mensaje a esta. Hoy nos vamos a basar en esta, pero quiero leerle un par de citas más que hablan acerca de esto mismo. Una está en Gálatas 6:15 y dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 6 del 4 al 6 dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y así un sinnúmero de versículos nos hablan en la Biblia de que nosotros, después que conocemos al Señor, debemos ser una nueva criatura. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de cuando Nicodemo visitó a Jesús? Dice que esperó las horas de la noche para ir a visitarlo, porque él poseía un cargo importante en la iglesia donde él trabajaba, ¿verdad? Y él estaba un poquito tímido, un poquito avergonzado, no vaya a ser cosa que se enteraran sus superiores de lo que él estaba haciendo. Y él le preguntaba a Jesús acerca de muchas cosas, de muchas interrogantes que él tenía. Y Jesús le contestaba que él debía nacer de nuevo. Y si nos ponemos a ver la inquietud de él, inclinarse a ir a donde Jesús, a hacerle estas preguntas, a responder, a buscar respuesta a todas estas preguntas que él tenía, nos da un indicativo de que él sabía algo, de que Jesús era su Salvador. Él tenía por lo menos los indicios de que él era la persona correcta, el que tenía la respuesta para todas esas preguntas. Pero sucede algo, y es que Nicodemo no pudo ni siquiera entender el mensaje que el Señor de Jesús le dijo, cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué si yo tengo la certeza de que Jesús es mi Señor y mi Salvador, yo sigo siendo la misma persona de siempre? El Señor me ha inquietado mucho. Esta palabra el Señor tiene alrededor de un mes trabajando con mi corazón, cortando primero a mí, porque la palabra es como una espada de doble filo, como ya dice, que primero trabaja en ti y después tú puedes hablar de lo que ya tú conoces. Me preocupó mucho el hecho de ver personas que pasan aquí adelante, reconocen que el Señor es el Salvador de su vida, saben que el Señor es poderoso, saben que Él es el camino, pero desde que cruzan esas puertas se le olvidan todas esas cosas.
Y créame que yo no estoy queriendo hacer una crítica, ni querer hacer un señalamiento, pero esta palabra es para la iglesia. Yo quiero que me levanten la mano todos los que han recibido al Señor en su corazón. Todos. Gracias a Dios. ¿Cuántos se han sentido que no están haciendo la voluntad de Dios en sus vidas? No me tienen que levantar la mano. Eso es algo para nosotros interiorizarnos. A mí me ha pasado. Yo puedo levantar la mano, sinceramente. Muchas veces yo me he cuestionado por qué no estoy haciendo la voluntad de Dios, o por qué las promesas que el Señor hace a nuestras vidas, a veces vemos que en unas personas se cumple tan rápido y en otras personas no. Y el Señor me llevaba a esta escritura donde en 2 de Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que son hechas nuevas. Algo nuevo no es algo que tú vas a restaurar, no es algo que tú vas a volver a reusar, es algo que está de paquete. Cuando tú compras algo nuevo, tú lo destapas, eso nadie lo ha usado. Y nosotros a veces queremos seguir sirviendo al Señor con la misma estructura con la que nosotros venimos del mundo. Y eso no es posible, porque dice que cuando nosotros venimos a Él, es nuevo que Él nos hace. Es nuevo. Él no nos va a usar con las malas costumbres, con las cosas viejas que nosotros tenemos. Eso va a quedar en el pasado. No es que Él nos va a hacer otras personas intrínsecamente, ni nos va a cambiar el cuerpo, pero nuestro espíritu tiene que ser renovado. Nosotros somos el conjunto, nosotros somos seres tripartitos, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma se alimentan más o menos de las mismas cosas. Nosotros venimos con un diseño, ¿verdad? Cada uno independiente que el Señor lo puso en nosotros. Unos cantan, unos son buenos administradores, otros tienen talentos con las manos. El Señor nos ha dotado de habilidades, de dones, de talentos, y eso forma parte de nuestro ser, cuerpo y alma. También somos el conjunto de las situaciones y las vivencias que nosotros vivimos desde pequeñitos. Yo tengo una vecina que le grita mucho a su hija, la maltrata, y yo tengo por seguro que esa señora fue una mujer maltratada cuando niña, y ella está dando lo que tiene en su corazón. Así mismo, si usted ve a una gente con gozo, feliz, eso es lo que hay en su corazón, porque nadie puede dar lo que no tiene. Tú podrás disimular un momentito una circunstancia, tú puedes estar quizás enojado y hacerle entender a alguien que no te pasa nada, pero si tú compartes tiempo con esa persona, va a salir lo que hay en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos ese producto de lo que el Señor diseñó en nosotros, pero también de lo que vivimos, bueno o malo, porque no todo el mundo tiene la dicha de venir de un hogar, ¿verdad?, afectuoso, sin carencias, sino todo lo contrario. La mayoría de las personas venimos de lugares donde hay falta de amor, donde hay falta de atención, donde hay violencia, donde hay engaños, donde hay traiciones, y todo ese conjunto de cosas va formando nuestras vidas. Pero sucede algo, que el espíritu es diferente a todas esas dos partes de nuestro cuerpo, que estas son las que se alimentan del descanso, del disfrute, de las cosas que son como agradables para nuestro cuerpo. Nuestra alma también se goza de esas cosas, pero nuestro espíritu se alimenta de algo diferente. En la palabra nos dice que nuestro espíritu se alimenta de su palabra y de su presencia. Entonces, nosotros tenemos que procurar que haya un equilibrio en nuestras vidas. En esta semana nosotros hemos estado visitando el médico, tanto Raúl, Sara, hemos estado haciendo visitas, y cuando hacemos analítica, los análisis salen a veces algunas cosas más altas, más elevadas de lo normal, otras salen más bajitas. Así mismo en nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita
claramente alimento, necesita descanso, necesita ciertas horas de sueño, necesita cosas para mantenernos, ejercicio para mantenernos físicamente saludables, una buena alimentación, un sinnúmero de cosas. Asimismo, nuestro espíritu necesita ser llenado cada día, y a veces nosotros solamente nos acostumbramos a alimentar nuestro cuerpo. Y no digo con esto que no tengamos una relación con el Señor. Yo sé que aquí todos nosotros tenemos esa intimidad con nuestro Dios, pero la pregunta es: ¿qué tan equilibrada está esa relación con el Señor con relación a lo que le estamos alimentando al cuerpo? Y es una interrogante que yo misma me hacía, porque yo decidí este año, aunque ustedes no lo crean, bajar de peso una vez más. Y yo me he dado cuenta, yo he tratado, miren, yo he buscado videos, tutoriales, buscando una fórmula mágica, buscando una forma rápida que no implique sacrificio. Pero yo no la he encontrado todavía. La única vez que a mí me ha funcionado es cuando yo someto mi cuerpo a una alimentación adecuada y a ejercicios, ¿verdad? Así mismo, y este año era una preocupación que yo tenía, y yo le oraba al Señor: por favor, ayúdame, dame la estrategia, dame las herramientas. Y en la búsqueda de eso, el Señor me empezó a mostrar otras cosas, que es lo que quiero compartirles hoy a ustedes. Y es que a veces nosotros queremos llenar, y no está malo, no está mal bajar de peso, que no me confundan con nada de eso, eso es excelente. Pero a veces nosotros nos preocupamos más por nuestro aspecto físico, por lo que se ve, que por lo que está en nuestro interior. A veces nosotros sabemos, nadie tiene que venir a decirnos que nosotros estamos débiles delante de la presencia de Dios, débiles en nuestra relación con el Señor. Y nuestra vida debe ser un equilibrio. Yo me propuse que si yo hacía 1 hora de ejercicio al día, yo tenía que orar 1 hora. Porque si yo le dedicaba 1 hora a mi cuerpo, yo tenía que dedicarle 1 hora a mi espíritu. Entonces, es aquí donde yo quiero llegar a un punto. Y no es que yo quiera implantar una doctrina de esto, sino que es algo que el Señor ha tratado conmigo. A veces nosotros nos dejamos distraer de tantas pequeñas cosas que no son malas en sí. Porque usar el teléfono no es malo, ¿verdad? Ver una película no es malo. Usted salir y recrearse no es malo. Todo eso son cosas que en su justa medida son importantes en nuestras vidas. Pero en su justa medida. No que nosotros dejemos el tiempo de nuestro Padre para nosotros dedicárnoslo a nuestro deleite. Porque va a haber un desequilibrio, así como en las analíticas que se hacían Sara y Raúl esta semana. Va a haber un desequilibrio. Entonces van a salir más las obras de la carne en nuestras vidas que las obras del Espíritu. Yo quiero que en el día de hoy nosotros nos llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, la disposición de un autoanálisis de lo que es nuestra vida por completo: alma, cuerpo y espíritu, para que nosotros podamos ser seres estables, seres saludables, que lo que salga de nuestro corazón sea bueno, que lo que salga de nuestro cuerpo sea bueno, y lo que salga de nuestra alma también sea bueno. Yo quiero leerles una porción que está denme un segundito para buscarla. En Gálatas 5, de 22 al 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo quiero hacer un énfasis en estas cualidades. Estas cualidades son de nuestro espíritu, porque provienen de Dios. Nosotros no somos capaces por nosotros mismos de tener amor.
no somos capaces nosotros mismos de tener gozo y paz. Nosotros no somos capaces de tener paciencia, ni de tener benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Porque nosotros somos seres que nosotros queremos satisfacernos. Nuestra naturaleza caída y de pecado nos inclina a querer estar satisfechos, a querer estar bien nosotros, a sentirnos bien. Cuando nosotros nos duele la cabeza, inmediatamente corremos a beber un calmante, porque no es nuestra naturaleza sentirnos mal. Pero estas cosas, estos atributos solamente se adquieren mediante la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso usted ve que una persona que tiene a Dios en su corazón puede estar pasando por el momento más difícil de su vida, y tú le dices: ¿cómo te estás? Bien, gloria a Dios, en victoria. Y una persona que quizás lo tiene todo, yo conozco personas que tienen todo para ser felices, y desde que tú le hablas: ay no, mi hija, que estoy cansada, que ya no sé qué hacer, mira que los muchachos, que tal cosa, y tú la ves que no le falta nada. ¿Cuál es la diferencia? Es la presencia de Dios en nuestros corazones. Y esto solamente lo podemos aquí vino una persona muy querida de nosotros, se llama Ochi. Ella hizo una declaración muy interesante, y es que ella decía, ella siempre tenía la interrogante de qué era más importante, orar o leer la palabra o escudriñar la palabra. Y ella descubrió que es como el inhalar y el exhalar de nuestras vidas. Así mismo es para nuestro espíritu. El inhalar y el exhalar la presencia y la palabra de Dios es indispensable. Nosotros no podemos separar una cosa de la otra. No podemos creer que a través de que la pastora ore, nosotros vamos a ser bendecidos. Ella puede orar. Cualquiera puede orar por otra persona y recibir bendición. Pero usted tiene que procurar que el Señor, cuando usted tenga una necesidad, le hable a usted. Que cuando usted esté en busca de una respuesta, esa respuesta llegue por la vía suya. Que el Señor le hable a usted en intimidad. Dios no tiene favoritos. No es que Dios prefiere la oración de la pastora o prefiere la oración de Ibe o la oración de Idelsa. No, el Señor prefiere la oración de sus íntimos, de los que le buscan. Dice que los que le buscan, estos le hallan. Y a veces vemos que vienen predicadores aquí, ¿verdad? Profetas de Dios, y queremos: Señor, danos una palabra. Oiga, cuando usted se siente a orar en su casa, diga: Señor, dame una palabra. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos el diseño, el ADN de Dios. Por eso es que dice aquí que cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros somos una nueva criatura. Porque ya no somos, ya no es Licé la que nació en Moca, la hija de Ramón y de Erenia. Ya yo soy hija de Dios, con el ADN de mi Padre, que todo lo puede, que todo lo cree y que todo lo soporta. Jesús nos dio ejemplo en todo. A mí me encantan los ejemplos de Jesús, porque Jesús es el máximo de los ejemplos que hay en la palabra. Decíamos esta semana, Raúl me decía: ay, yo estoy cansado, yo quiero descansar, porque teníamos muchas cosas, muchas actividades, mucho trabajo. Y yo le dije a él, y él hasta se rió de mí cuando yo le dije, dice su palabra que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, que el Hijo del Hombre vino a este mundo y ni siquiera dónde recostar su cabeza tenía. Entonces nosotros vivimos como tan dependientes de nuestro descanso, tan dependientes de que nosotros seamos, de que estemos bien, de que nos sintamos bien. Tenemos que dejar de ser ñoños, porque ayer estaba en una actividad y decía, estaban leyendo una palabra que dice: tinieblas cubrirán la tierra. Y eso no es ni para asustarlo, ni es nada desconocido para nosotros. Tinieblas cubrirán la tierra. Si no, usted puede entrar a las noticias y empezar a escuchar y ver todo lo que está sucediendo. Yo me alarmé de una jovencita. Dice que un adolescente le echó aceite caliente a una niña de 10 años y desfiguró su cara. Y tú dices: bueno, pero
hay gente mala, pero niños cometiendo esa clase de abominaciones. Realmente este mundo no está bien. Realmente el tiempo es malo. Y nosotros, los que ya hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, no podemos ponernos a dormir en este tiempo. Es tiempo de velar. Cuando la hora se acercaba, Jesús se fue al monte con sus íntimos, y de ellos sacó un grupito selecto, y con ellos se retiró y se fue a orar, a interceder donde el Padre, porque era necesario para que su espíritu soportara la prueba. Y era Jesús. ¿Qué más nosotros? Y yo quiero que quedemos claros en las cosas, porque a veces hablamos de estos temas como de manera muy general y no especificamos. Y yo quiero ser muy clara y muy específica en las cosas que nos están haciendo mucho, mucho, mucho daño, para que no quede duda de cuáles son aquellas cosas que a veces están matando nuestro espíritu. Porque el enemigo no viene como un lobo a mostrarse. El enemigo no viene disfrazado de diablo, él viene disfrazado de oveja. Él viene disfrazado de muchas cositas que parecen atractivas y buenas, y nosotros no nos podemos dejar confundir por eso. ¿Cómo es que si nosotros somos una nueva criatura, nosotros seguimos hablando las mismas cosas? ¿Cómo es que si nosotros somos una nueva criatura, seguimos maldiciendo, seguimos hiriendo a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo nosotros, hasta para corrección de nuestros hijos, le decimos cosas feas o hablamos mal a nuestros padres o al vecino? No tenemos tolerancia. ¿Cómo es que si ya somos una nueva criatura, seguimos rodeándonos de las mismas personas? Y yo quiero que algo quede muy claro aquí. Nosotros, el Señor nos ha llamado a no hacer acepción de personas, pero nosotros tenemos que saber con quiénes nos rodeamos. Porque una persona que está a tu lado por mucho tiempo te influencia de alguna manera. Usted se junta con una gente un par de días y usted comienza a hablar como esa gente. Alguna frase se te pega. Yo a cada rato vivo repitiendo frases de las que las niñas se inventan, que me parecen como cómicas y graciosas. Y cuando yo estoy hablando, yo las utilizo. Y realmente todo lo que está a nuestro alrededor es influencia para nosotros, buena o mala. Así que nosotros tenemos que dejar de estar visitando esas mismas gente que nos separan de Dios. Porque ya yo no tomo, pero ellos se toman su traguito y me respetan. Eso no funciona así. Porque está bien que ellos te respeten que tú no tomas, pero toda palabra que sale de la boca de un inconverso llega a nuestro corazón y va llenándonos. Nosotros no podemos sentarnos en los grupos donde están criticando, porque algo te va a decir. Usted no se va a quedar callado. Y a veces los ojos son tan traicioneros. Anoche me pasó, mis ojos me traicionaron y hasta perdón le pedí al Señor. Pasó una persona delante de mí que llamaba mucho la atención, y el Señor tuve que corregirme ahí mismo yo misma, porque verdaderamente los ojos, somos seres humanos y no es que no vamos a fallar, pero en lo que dependa de nosotros tenemos que evitarlo a toda costa. ¿Cómo es que si nosotros somos nueva criatura, nosotros vamos a estar viendo películas que nos estén motivando a hacer cosas incorrectas? No es que dejemos de ver películas. Yo quiero que estemos claros. Lo que pasa es que quiero ser bien específica con aquellas cositas pequeñas, que no son convenientes en todo tiempo. Y mire, yo todos los domingos, cuando llegamos a la casa después de comida, nosotros tenemos un tiempo de familia de descanso, vemos un poco de televisión y descansamos para retomar la semana. Eso es necesario. Y un día usted quería decir, usted va. Pero no que todo el tiempo que a ti te sobre sea para ponerte a ver televisión. No que todo el tiempo que a ti te sobre sea para dedicárselo a una red social
donde nada más está mirando la ropa que se pone fulano, en el lugar que visitó fulano, el plato de comida que se comió el otro. Yo me gozo cuando el celular me dice su nivel de tiempo en pantalla ha bajado. Hoy me dio el reporte, me dijo que bajé un 17% de la semana pasada. Y yo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese aparatito ha creado una dependencia en nosotros, en todos. Y mientras más tiempo libre tenemos, más nos dedicamos a ello. Y a veces vemos cosas que edifican, a veces vemos una prédica, a veces vemos o escuchamos canciones de Dios, pero muchas veces también nos entramos a las redes sociales a ver qué está pasando. Y ahí nos dormimos. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que cuando ustedes vienen a ver, dicen, wow, pero yo tengo 1 hora pegado del celular y no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque al cuerpo le gustan esas cosas. Pero el que se dedica 1 hora a orar sabe que peleando para no dormirse, o nada más a mí que me pasa. Y llegan esos bombardeos a nuestra mente, o esos jueguitos que a veces hasta nos desvelan. Y me excusan los que estén afectados con esto, pero es que no es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de perder el tiempo. Yo quiero ser bien clara y bien específica con lo que el Señor ha dado a mi vida, porque el Señor ha puesto una responsabilidad, y es compartirle esto a ustedes. Señores, uno se cree que el Dios no viene ahora. Usted no sabe si saliendo de aquí usted se da un tropezón. Usted no sabe dónde va a pasar la eternidad. Tenemos que guardarnos. Si queremos ver esos sueños, porque cuando viene una persona y nos declara sobre nuestra vida, tú vas a ser predicadora, o tú vas a ser un gran adorador, tú vas a tener tal ministerio, y nosotros nos gozamos, wow, gloria a Dios. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo para que eso se cobre vida? El Señor necesita manos y necesita pies. El Señor es soberano y hace como Él quiere. Y cuando Él quiere empujarnos, nos empuja de cualquier manera. Si no, nosotras, la familia Peralta puede testificar que para llegar a los pies de Cristo tuvo que suceder lo más grande que pasó en nuestra familia, que fue el cáncer de papi. Pero eso nos arrastró a sus pies. Nos hizo ver lo vulnerable y lo sencillo, lo débiles que éramos. Y con lazos de amor, después de ese jalón, Él nos enamoró. Pero no permitamos que sean esos momentos difíciles los que nos lleven a tomar la decisión correcta para nuestras vidas. Hay una diferencia entre el arrepentimiento y la conversión, entre el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento, yo lo escribí porque no quería ser bien puntual. Dice que el arrepentimiento designa una voluntad personal y sincera de asumir responsablemente las consecuencias de actos considerados moralmente reprobables, cometidos en el pasado, y de comprometerse a no perpetuarlos. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Y eso se parece mucho a la santidad. Dice que es un cambio de dirección, que es separarnos de aquello que nos está haciendo daño. Y eso mismo es la santidad. Dice que todos, en la palabra lo dice claramente, todos somos pecadores. Estamos en esta naturaleza pecaminosa. Pero después que Jesús entra en nuestra vida y que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros tenemos la facultad de tener ese dominio para rechazar el pecado, para rechazar las cosas que nos están separando de Dios. Y dice que el remordimiento es la inquietud
pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. ¿Vieron la diferencia? El remordimiento es ese sentimiento que te culpa, ese sentimiento que tú dices, ay Dios mío, me comí otra vez lo que no debía comerme, en mi caso. El remordimiento es lo que te dice, no debí ir a ese lugar, pero volví. Sentí deseo de volver al mismo lugar y volví. Eso es remordimiento. Es un sentimiento de culpa que te da momentáneamente, pero tú vuelves. El arrepentimiento no. El arrepentimiento es como yo le decía ahorita, se parece mucho a la santidad. Es tú tomar la decisión de que ya no. De que si yo hoy cometí un pecado, me arrepiento y mañana no lo vuelvo a cometer, como le decía Jesús a la adúltera. Vete y no peques más. Porque él lo que le decía era arrepiéntete. Dice su palabra en Hechos 3, 19, 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea que cuando nosotros nos arrepentimos, nuestros pecados son borrados. Él nos perdona y los borra, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Lo que nos quiere decir es que no basta el sentimiento de culpa, sino que es necesario un cambio en nuestras vidas, que a veces va a ser difícil, pero en manos del Espíritu Santo, que fue el que el Señor nos dejó para dirigirnos en todo tiempo, es posible. Amén. Yo no quiero que a nosotros nos pase como le pasó a Nicodemo, que él tenía la verdad en sus manos, pero no hizo nada con ella. Yo no quiero que seamos hallados como el siervo infiel que le dieron el talento y como le dio miedo, lo que hizo fue que lo enterró. Yo quiero que nosotros seamos como el de los 10, el que le entregaron 5 y devolvió 10. Pero para eso nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que ser esforzados y valientes. Cuando el Señor le dio la tarea a Josué de conquistar la tierra prometida, lo primero que le dijo fue: esfuérzate y sé valiente. Y no una sola vez, se lo repitió varias veces. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete, el Señor nos da esas promesas maravillosas que nosotros todos tenemos en nuestro corazón esperando. Nuestra familia para Cristo, nuestros ministerios creciendo, desarrollar y extender el reino de Dios en esta tierra. Y yo sé que aquí todos queremos hacerlo, pero entre el querer hacerlo y el poder hacerlo hay una gran diferencia, que no es el Señor que la hace. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad, pero las manos y los pies que mueven la obra de Dios somos nosotros, sus hijos. Para eso Él nos llamó. Si Él no nos necesitara, Él gobernara Él solo, pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros podamos ser instrumentos suyos aquí en la tierra. Porque para usted sentarse aquí hoy a escuchar esta palabra, aquí hubo un equipo que llegó primero, abrimos las ventanas, se acomodaron las sillas, ayer se limpió el templo, el viernes se ensayó. O sea, hay un sinnúmero de cosas que hay que hacer para poder recibir. Entonces, eso se hace con manos de hombres dispuestos y disponibles. Porque a veces decimos, ay, sí, yo quiero hacerlo. Pero a la hora que te dicen, vamos a juntarnos a las 4, que tenemos que hacer, no, yo no puedo, yo tengo un compromiso. Quizá a veces sin tener. Entonces nosotros necesitamos ser proactivos en la obra de Dios. Si nosotros queremos ver cambio en nuestra familia, nosotros tenemos que cambiar nosotros. Cuando yo tenía las niñas más pequeñas, yo gritaba mucho para corregirlas. Y cuando ellas hablaban alto, yo le decía, hablen bajito. Qué contrariedad. Y el Señor tuvo que transformar en mí la forma de hablarle a mis hijas. Porque no es lo mismo hablar con autoridad que hablar alto.
Y ellas estaban aprendiendo a gritar como yo gritaba. Y a mí me molestaba cuando ellas lo hacían. Pero yo era la que le estaba enseñando esas cosas. Asimismo, todo lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida requiere un sacrificio. Todo lo bueno requiere sacrificio. Usted no ha visto nadie que llegue al éxito, nadie que logre algo que le haya llegado sentado en una silla. O usted me levanta la mano y me puede decir a quién usted ha visto. Yo no he visto a nadie que sin esfuerzo llegue a ningún lado. Yo he visto hijos de personas muy adineradas que viven una vida y usted dice, bueno, pero mire, que hijo de rico puede darse una buena vida y no tiene que trabajar. Sí, que le falta el padre para que usted vea cómo se le acaba la fortuna en 15 días, en un año. Porque es mediante el esfuerzo que las cosas se mantienen. Y como yo le decía al principio, yo no estoy queriendo aquí venir a reprocharle a nadie ni a reclamarle a nadie. Yo le estoy hablando de lo que el Señor ha tratado conmigo. Porque a veces esas pequeñas zorrillas que hablan la palabra son las que nos roban la bendición, las que se comen la cosecha, las que no dejan que uno pueda ver esos frutos de lo que hablábamos ahorita. Los frutos de amor, de benignidad, de paciencia. Es morir a nosotros mismos cada día. El cristiano, dice un refrán, que el cristiano muere creciendo para abajo. Estas luces, este escenario, si así podemos decirle, es un momento. Usted puede parar aquí y tener su tiempo de gloria. Pero cuando usted llega a su casa y usted ve a su familia destruida y usted ve que las finanzas no le alcanzan a veces, y usted ve, comience a aplicar los principios de Dios. A mí me encanta algo del Señor y es que en su palabra está todo. Si usted me pregunta a mí un tema que usted tenga, por el que usted esté pasando por problemas, vamos a buscarlo. Yo le voy a ayudar a buscarlo en la palabra para que vea el consejo de Dios. Dice, instruye al niño desde pequeño y que cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no esperemos que el niño tenga 15, 17, 18 años para hablarle de Dios. Porque dice que cuando el niño, dice que el que siembra escasamente segará. Entonces vamos a aplicar los principios. Eso es sencillo. ¿Usted quiere ver prosperidad en su vida? Siembre en el reino de Dios. No como un negocio. Yo no estoy mandando a hacer negocio. Yo le estoy mandando a aplicar los principios de Dios para su vida. Porque muchas veces el desorden que nosotros tenemos en nuestra vida es lo que causa los problemas y no el enemigo. A veces todo se lo queremos achacar al enemigo. Pero hay muchas cosas que son consecuencias de lo que nosotros hacemos, de nuestro desorden. Yo sabía que tenía que predicar hoy. Y el viernes teníamos silicio. Y el sábado, ayer, teníamos una actividad que iba a terminar tarde. Y yo decidí que ayer en la mañana, cuando llegara a mi casa, bueno, llevé las niñas, hice las cosas que yo acostumbro a hacer los sábados, lo hice el viernes en la tarde, para poder tener un tiempo de descanso en la mañana, porque obviamente después que uno se acuesta a las 2, 3 de la mañana, amanece muy cansado y si me iba a acostar tarde de nuevo, no iba a tener la energía. Entonces simplemente organizarnos, que el tiempo da para todo. Si dejamos lo electrónico, el tiempo da para todo. Si usted ve que le coge lo tarde todos los días, levántese 15 minutos más temprano y usted va a ver cómo se va en paz a su trabajo, cómo usted sale en paz. Pero a veces queremos extender el sueñito lo más posible y quedamos mal y llegamos tarde al trabajo y nos llaman la atención. Entonces ya el día empieza a dañarse. Dios mío, pero este día empezó mal. No, tú lo empezaste mal. Y son pequeñas cosas, pequeños cambios en nuestra vida. Es como cuando nosotros, yo le voy a hablar de esta forma porque es una parte que yo conozco mucho. Cuando yo quiero ver un cambio en mi cuerpo, en bajar de peso, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé. Lo que pasa es que no lo hago.
Entonces, ahí es que está el asunto, que muchas veces sabemos qué es lo que hay que hacer. Y si usted no sabe qué hacer, acérquese a la persona correcta. Porque a veces las cosas no son tan sencillas, tan rutinarias, ¿verdad? Si hay problemas en el matrimonio, busque lo que habla la palabra acerca del matrimonio. Porque a veces las mujeres queremos ser la cabeza de la familia, pero ese no es el rol que el Señor nos ha dado. Es hacer ayuda, pero con sabiduría. Y el Señor nos ha dotado de una sabiduría especial a nosotras las mujeres para poder guiar nuestra casa. Entonces, lo que quiero dejar dicho con esto es que a veces nos enfrascamos solamente en ver la cosa grande que queremos lograr, en que ya mañana yo no voy a ser igual. Y está bien que usted tome la determinación, pero comience a dar pasos pequeños. Comience a cambiar cosas hoy. Comience a quitarle tiempo a lo que no le está agregando nada a usted. Comience a darle tiempo a lo que usted sabe que le hace bien. Comience a alimentarse bien. Comience a leer todos los días la palabra. Sea disciplinado en la oración. Y cuando llegue el momento difícil, usted va a estar protegido por la armadura. Va a tener la fe suficiente. Rodéese de gente que si usted no tiene fe, le aporte fe. Pero no se vaya donde el que no la tiene. No se vaya donde, si usted está cojo, donde uno que está manco, porque entonces se van a caer. Porque cuando el otro intente caerse, usted no lo va a poder sostener, ni él tampoco. Usted al cojo, usted va y le lleva una palabra y usted lo bendice. Pero no se quede a media los dos. Vamos a ser sabios. Vamos a ser buenos administradores de la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Porque es un tesoro lo que tenemos. Cuento una historia en la palabra de Dios, que había un rey que le temía al pueblo de Israel. Porque él sabía y conocía que donde quiera que el Señor los mandaba, los enviaba, le daba la victoria. Y él buscó una estrategia que fue contratar a un profeta de Dios que parece que no era muy íntegro, que se dejó contratar para que maldijera al pueblo de Dios. Y él le dijo: está bien, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero yo solamente puedo hablar lo que el Señor me diga que habla. Yo solo puedo declarar sobre el pueblo lo que el Señor me manda. Y cada vez que él intentaba maldecir al pueblo, él lo que hacía era que declaraba bendición, porque obviamente su boca le pertenecía al Señor. Y así sucedieron en 3 ocasiones. Y no pudo maldecir al pueblo de Dios en ningún momento. Así mismo nosotros somos así. Nosotros no sabemos el poder y la autoridad que poseemos. Hermanos, somos hijos de Dios Altísimo. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto no es para vanagloriarnos ni para nosotros creernos que somos superiores a los demás. Es para que podamos entender que nosotros, donde el que no tiene a Dios no puede llegar, nosotros podemos llegar, porque no es con nuestra fuerza. Es que el que abre el mar para que nosotros caminemos es el Señor, pero tenemos que estar conectados con Él. ¿Usted sabe cuál fue la estrategia que se utilizó en aquel entonces, cuando el profeta no pudo maldecir al pueblo? Distraerlo. Le enviaron mujeres hermosas. El Señor le había dicho que no se llegaran a mujeres de otros pueblos. Y el rey lo que hizo fue que los sabios le aconsejaron eso: vamos a distraerlo porque no hay forma de maldecirlos. Y así fue que el pueblo de Dios fue dividido y fue derrotado. Cuando las distracciones que parecen hermosas, que llegaron en forma de mujeres muy bellas y llegaron a entrarle sus tradiciones paganas, corrompieron el pueblo. Porque lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir. Pero el enemigo sí usa estrategias para distraernos y desenfocarnos de lo que Él ha predestinado para nosotros.
Así que yo quiero que en esta hora nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orarle al Señor. Ya concluimos. Dice en Ezequiel 36:26: además, os daré un corazón nuevo de paquete. No es el suyo, no es el que viene marcado por el odio, por el resentimiento. Y pondré un espíritu nuevo. No es con la vieja Licé que el Señor va a trabajar. Él va a usar mi cuerpo, mis talentos, lo intrínseco de mí, pero Él después lo va a hacer todo nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice Colosenses 3:1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice otra porción de la palabra que donde la polilla y el coín no corrompen las cosas. Porque todo lo que usted ve aquí, todo por lo que nosotros nos afanamos, todo eso se va a quedar. Todo se va a quedar. Y lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos cosechado allá arriba. Esas coronas, esas perlas preciosas que habla la palabra. Y lo mejor de todo, ver el rostro de nuestro Padre. ¿Usted se imagina eso? Dice que no va a haber falta de sol, porque su luz va a alumbrar. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Levanta tus manos lo más alto que tú puedas y dale gracias a Dios. Gracias porque si estamos aquí, Él nos dio la oportunidad un día. Él llamó nuestra atención. Él nos escogió desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre y nos separó para Él. Señor, gracias. Gracias por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos esperado todo el tiempo que te hicimos esperar. Pero ya no queremos seguir siendo iguales, Señor. Hoy queremos, Padre, que lo bueno de ti sea visto en nuestras vidas. Que donde quiera, Señor, que vayamos, puedan verte a ti y no a nosotros. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, a saber dejar atrás aquellas cosas que no nos hacen bien en nuestras vidas. Ayúdanos a separarnos, Señor, de todo lo que nos impide entrar en tu presencia, Señor. De todo lo que nos impide crecer en tus caminos, Señor. Queremos que nuestro entendimiento sea renovado, Señor. Alma, cuerpo y espíritu, Señor, alineados a lo que tú quieres hacer con nosotros. Señor, no queremos seguir caminando, dando palos a ciegas, Señor, sin rumbo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo que está dispuesto a dirigirnos en todo tiempo, Señor. Te pedimos perdón por el tiempo que hemos desperdiciado, Señor. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos dejado distraer.